le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que Maurente. esta tierra es de nosotros, ¡Oh, y no Fernández! del que tenga más. Compañero, ¿Qué éxitos. dice, compatriota, querido? Éxitos, Maurente. Acá estamos todos presentes, compañeros. Bien, Todas bien. y todos presentes. Bien, bien. Muchísimas gracias. Vamos a tratar de ser Que la tierra es nuestra, dar es la tuya y mejor aquel, de Pedro y exposición María, de de mi Juan y vida. Bien. Sí. Y como usted dice, compañero Maurente, con las 4 banderas. Con las 4 banderas, sí, señor. Así es. Hola, Lucas, Fernando. no sé si te Besitos. conté lo que son las 4 banderas. Buenas tardes. Igual. Hola, Martita. ¿Va? Una nueva compatriota de la Izquierda Nacional que entra al 21F. Ya entró de la Patagonia. Muy bien. Compañeros. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza. ¿Cómo estás, Francisco? Me detendré a llorar por los ausentes. Hola, hola, buenas tardes a todos. Ahí escuchábamos a Biglietti y habría que parafrasearlo y cantar a desazonzar, ¿no? Que evocar en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco. Ya somos 12. De la patria liberada dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Bien. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz. Compañero Juan Manuel de José Cepaz, ¿no? Sí. Gran amigo. Sí. Un tipazo, gran compatriota. En todos los segundos. Sí, la verdad. En todas las visiones. Ojalá que no pueda
tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora Dani, no ¿con qué celular caigan en mi entraste vos? espalda. ¿Vos entraste con un celular, puede ser? Ojalá tu nombre se le olvide a todos. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo que vaya atrás de ti. A tu viejo Lo que vamos a hacer en breve con tus es silenciar todos los micrófonos para que el expositor pueda hablar y cuando pidan la palabra, ahí recién se les va a habilitar. la palabra Por favor, aquellos precisa, que la están sonrisa en cámara y no tienen ojalá nombre, por ejemplo, 3JM, J4J, si se puede identificar compañero o compañero, así la charla se hace más clara. para no verte tanto, para no verte Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Justo. Buenas tardes. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto. Una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Hola Silvio. Una palabra en el umbral de tu mirada. Daniel, buenas tardes. Quien fuera Alibaba, quien fuera el mítico Simbar, quien fuera un poderoso sortilegio. Hola Lucas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Acá el compañero concejal de Escobar nos está acompañando del 29 de octubre, ¿no? Organización 25 de octubre, sí. De 25. la agrupación 25 de octubre, acá, del Frente de Todos, Escobar. Bien, bien. Está el compañero Iñaki también, el director de entidades públicas del municipio de Ituzaingó, también por el Frente de Todos. Compañero de las multisectoriales, Merlo, Hurlingham, José Cepaz. Tenemos compañeros de Entre Patagonia. Ríos. ¿Cómo? Patagonia también, Regional Patagonia. Verán. Bueno, Cristian, vos dirás, ¿esperamos un ratito más o...? Sí, ya por respeto a los compañeras y compañeros que ingresaron, si les parece 17:15 arrancaríamos y más o menos son unos 40, 45 minutos de exposición
Luego va un ciclo de preguntas y respuestas que pueda para el compañero, para el compatriota Fernando Maurente. Fernando, ¿tenés buen audio vos? Hola, hola, hola. Sí, sí, se escucha bien, se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, sí. Perfecto. Gracias, Cristian. Bueno, Lucas, ¿querés comentar un poco de qué se trata el ciclo? Estás muteado, ¿eh? Ahora sí. Un ciclo de formación que vamos a estar arrancando, bueno, hoy con el compañero Fernando Abel Maurente, el compañero que milita y militó siempre referente histórico de la izquierda nacional. Ha militado con el compañero Juan Abelardo Ramos y Spilimbergo desde el año 72. Es actual secretario general del Partido Socialista Sarmantiniano de la Izquierda Nacional. Es escritor, es programador de radio, de televisión. El compañero tiene más de 7 libros escritos. Y bueno, hoy va a iniciar esta charla de formación con vamos a hacer 4 sábados seguidos con los compañeros. En la próxima charla va a estar el compañero secretario Gustavo Zapata. Vamos a ir hablando de lo que es el tema hoy. Bueno, hoy se va a tratar del movimiento nacional hasta el año 45. Después va a seguir con el compañero, como le decía, Gustavo Zapata, que va a hablar más del movimiento sindical, el compañero Víctor Oviedo, que va a hablar de la resistencia e integración, y lo vamos a finalizar el sábado ya 28 con la compañera Ximena Ratoni en lo que serían los desafíos de la clase trabajadora. Eso va a ser más o menos en 4 clases que arrancamos a partir de hoy con el compañero Fernando. Bien. Bueno, dicho eso, Maurente, todo tuyo. Vamos a silenciar todos los micrófonos y solo abrimos el de Fernando. Sí. Rehabilita tu micrófono, Fernando. Bueno, digo, decía que es un placer, un honor, que hayan pensado en la izquierda nacional para iniciar este ciclo. Sí, realmente en este caso se me ha asignado hablar acerca del origen de la clase trabajadora hasta 1945. Bien, hoy vamos a permitirnos hacer un
un aporte desde la Izquierda Nacional acerca del origen de la clase trabajadora. Habitualmente los historiadores señalan el origen dos vertientes, no en el origen, sino hasta ahora, hasta 1945, dos vertientes. Y nosotros consideramos que hay una tercera vertiente que no ha sido considerada por los historiadores especializados en la historia de la clase trabajadora, por militantes en el plano político sindical. Y bueno, nosotros nos permitimos hoy presentar una tercera vertiente. Siempre decimos que en esas tres vertientes están, así le decimos, la primera vertiente, los que bajaron del caballo; la segunda vertiente, los que bajaron del barco; y la tercera vertiente, los que bajaron de los colectivos y trenes que los traían del interior hacia la ciudad puerto de Buenos Aires y el área metropolitana. Bien, hoy tengo muchos datos, muchos números, pero vamos a tratar de poner el acento en los procesos para que queden bien claros, ¿sí? Después, por supuesto, me someto a las preguntas que ustedes puedan hacer. Y la primera vertiente, cuando nosotros decimos los que bajaron del caballo, ¿sí? Nos estamos refiriendo a que por ley de agosto de 1815 se crea una clase social obligada a través de la conocida ley de vagos y mal entretenidos. ¿Y cómo es esto? Bueno, a principios del siglo XVII, 1617, 1618, Hernandarias trae las primeras vacas al Río de la Plata, ¿sí? Y bueno, y empiezan a reproducirse en ese océano pampeano, digamos. Claro, hasta ese momento una vaca era formaba parte, digamos, de la escena común de ese océano de la pampa húmeda. Ahora, hasta ese momento el gaucho carneaba una vaca, comía lo que deseaba, la salaba y le entregaba el cuero al dueño de la estancia. Bien, ahí estamos hablando de la estancia colonial, pero resulta ser que la carne empieza a ser salada, empieza a salarse la carne y se descubre que la vaca es un negocio tremendo que va más allá del cuero y que ahora era la carne y todo lo demás que podía servir para hacer grandes negocios. Y entonces nos encontramos
en un proceso en el cual la estancia colonial se transforma en la estancia capitalista. Y los ganaderos, los terratenientes, ¿sí? Transforman esa estancia colonial en una estancia, en un verdadero complejo agroindustrial. Y entonces la vaca se transforma en un gran negocio. La vaca se privatiza, digamos. Había que salir a buscar vacas porque la vaca se transforma en un tremendo negocio. De la misma manera que hoy la soja es un tremendo negocio, ¿sí? La carne salada se transforma entonces en un tremendísimo negocio, ¿sí? Un negocio que excedía los límites de la zona rioplatense, y resulta que la carne salada encuentra mercados, ¿sí? En la zona de Brasil, en Cuba y en Estados Unidos. La carne salada servía para la alimentación de los esclavos. Entonces, pero además, sí, hacía falta mano de obra en las estancias, ¿sí? Y los estancieros, especialmente, o sea, de la provincia de Buenos Aires, comienzan a presionar, ¿sí?, a la justicia, y resulta ser que el 30 de agosto de 1815, el gobernador intendente de Buenos Aires, Manuel Luis Oriden, ¿sí?, emite un bando a través del cual todo hombre del ámbito rural que no tuviera propiedad se transformaba en un sirviente o peón. Ahora bien, ese peón no podía estar desocupado. Si estaba desocupado era considerado automáticamente en un vago. Y bueno, los jueces de paz entonces, presionados y participando de este negocio, ¿sí?, se transforman en buscadores de los llamados vagos, ayudados por la policía. ¿Y dónde se encontraban estos vagos, estos gauchos libres? En las pulperías, por ejemplo, ¿sí? Miren, en 1825 había 400 pulperías en la zona rural de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y entonces empezó, más que la búsqueda, fue algo así como empezar a buscar, sí, la mano de obra que las estancias necesitaban, porque además, sí, de la carne salada, ¿sí?, nos encontramos con que la vaca, además de la carne y además del cuero, ¿sí?, se usaba la grasa para el alumbrado público, se hacían velas, jabones, y además había derivados, subproductos, se hacían la carne ahumada, se utilizaban las cornamentas, o sea que la vaca había pasado a ser, ¿sí?, un verdadero animal que había que encerrar en las llamadas vaquerías. Y entonces la estancia, sí, empezó obligadamente, se empezaron a
digamos, a participar obligadamente, digo, porque esta ley, ¿sí? O el trabajador, o el, digamos, o el gaucho, ¿sí? Presentaba lo que se llamaba la papeleta del conchavo, o bien lo llevaban directamente con la policía, lo llevaban a los fortines para, digamos, enfrentarse al malón. O sea, lo cual era una muerte segura. Bueno, les comento que las pulperías, sí, como dije antes, quedaron, en 1825 había 400 pulperías, dije, quedaron menos de 100. Ahora bien, había, por ejemplo, el primer saladero que hubo en la zona de lo que era la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En 1810 era propiedad de 2 ingleses, que a los 2 años ya había 60 personas trabajando en el saladero. O sea, eran trabajadores obligados, pero hubo en la zona del Río de la Plata alrededor de 80.000 trabajadores obligados en estas industrias, verdaderas industrias, ¿sí? Que se habían transformado, digamos, en fábricas. La estancia capitalista era una fábrica, ¿sí? Y había centenares de gauchos. Gauchos obligados por esta ley de vagos y mal entretenidos. Ahora bien, les cuento algo que en general no se conoce, y es que uno de los primeros empresarios del saladero y el jefe político de la clase saladeril, ¿sí? Aparece, sí, en noviembre de 1815, en la que se inscribe una de las primeras sociedades saladeriles, Rosas, Terrero y compañía, que se instalan en la calle Magdalena, lo que hoy sería la calle Magdalena, 946, de Lanús Este, en la estancia Las Higueras, ¿sí? Bueno, ya en 1820 había 20 establecimientos. Hasta se estableció, por ejemplo, en Entre Ríos también la ley de vagos y mal entretenidos. O sea, que desde el punto de vista de la izquierda nacional, la primer vertiente de la clase trabajadora de la que nadie habla, ¿sí? Es precisamente, ¿sí? el vago, entre comillas, obligado a trabajar en estas verdaderas fábricas de la pampa húmeda, ¿sí? Así que, bueno, este es el punto de vista, sí, que aporta la izquierda nacional al origen de la clase trabajadora en nuestro país. El saladero se extendió no solamente en el litoral bonaerense, en Entre Ríos, en la banda oriental, en el sur de Brasil, ¿sí? Y fue un verdadero negocio durante varias décadas para una clase social que eran los terratenientes. Bien, ese es el, digamos, y no me extiendo más porque tenemos muy poco tiempo, ¿sí? Esa es, digamos, la visión, el aporte que hace la izquierda nacional al origen de la clase trabajadora. Porque por lo general, ¿sí? Se tiene en cuenta que el origen de los trabajadores en la Argentina son aquellos que bajaron del barco y se toma como hecho inicial la huelga de los tipógrafos de 1878, que no es la primera huelga, ¿sí? En el país,
la primera huelga es en 1868, o sea, una década antes, donde los trabajadores, ¿sí?, de los astilleros de Corrientes, ¿sí?, se niegan a producir y fabricar barcos que eran utilizados en la guerra contra el Paraguay, contra nuestros hermanos paraguayos. Y entonces, sí, esto es interesante porque si bien el historiador Felipe Piña señala que es la primera huelga en la Argentina, podemos decir que esa huelga, más que una huelga argentina, porque la Argentina no existía en ese momento, fue una huelga solidaria de trabajadores de la Patria Grande. Este es otro aporte que intentamos hacer también, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver entonces, ¿sí?, en qué situación encontramos a aquellos trabajadores, ¿sí?, que bajan de los barcos, ¿sí? ¿En qué situación estaba nuestro país? Bueno, a mediados del siglo XIX, o sea, de 1850 en adelante, ¿sí?, la Argentina se inserta en la División Internacional del Trabajo, o sea, se transforma en granero del mundo. Ahora bien, esto no fue de manera inmediata, fue progresiva en el contexto de una guerra civil, ¿sí?, donde enfrentó a la ciudad-puerto de Buenos Aires con el resto de la Confederación. ¿Y cuándo empezó esto? Bueno, en 1852, después de la derrota de Caseros, ¿sí?, donde el 11 de septiembre del 52 hay un golpe, ¿sí?, por el cual el sector mitrista, o sea, digamos la burguesía comercial porteña, hace una alianza con los estancieros y se separan del resto de la Confederación. Esto sí se va a dirimir recién en 1861 con la derrota de Pavón, pero no derrota para Mitre, sino que Urquiza se da media vuelta en el medio de la batalla, se retira de la batalla y Mitre, sin haber comprado, saca la grande sin haber comprado un billete de lotería. Y allí comienza entonces un proceso en el cual sí, comienza el exterminio de la resistencia de los caudillos federales y se frustra entonces sí, el proyecto, digamos, la posibilidad de industrializar nuestro país, de tener en cuenta el mercado interno, ¿sí? Y entonces, digamos, comienza, ¿sí?, un proceso desde 1862 hasta aproximadamente 1935, 1936, en la que la Argentina se transforma en el granero del mundo, ¿sí? En ese contexto comienza el arribo a nuestro país de aproximadamente 1,5 millones, ¿sí?, de hermanos europeos que desembarcan, ¿sí?, en el Río de la Plata, se instalan en zonas rurales y también en las ciudades. Y comienza entonces, sí, la aparición de una clase trabajadora que no es una clase obrera industrial, sino que es una clase trabajadora que forma parte, sí, digamos, de la satisfacción de la oligarquía que había aliada al Imperio Británico, que se había transformado en una verdadera
colonia de Inglaterra. Bueno, en ese contexto aparecen entonces ¿sí? industrias como la industria de la arpillera, la alimentación, los muebles, el vestido, la construcción, el calzado. Y en ese sentido, sí, nosotros nos encontramos en que había una clase trabajadora que estaba relacionada precisamente con la satisfacción de necesidades de esa clase oligárquica que invertía, entre comillas, sus pingües ganancias con en su relación comercial con Inglaterra en grandes palacios. Fíjense, en 1869 se hace un primer censo nacional, ¿sí? Había aproximadamente 34.000 trabajadores, de los cuales 14.000 eran carpinteros, 9.000 albañiles y aproximadamente 1.000 pintores. O sea, es en ese momento en que la principal industria es la industria de la construcción. ¿Por qué? Bueno, porque la oligarquía había decidido invertir en grandes palacetes, ¿sí? Y entonces es esta clase trabajadora la que empieza a aparecer, no como no son utilizados los criollos, sino básicamente los inmigrantes. Ahora, ¿cuál era la situación ¿sí? de esta clase trabajadora en 1889, por ejemplo? Donde había aproximadamente 10.000 trabajadores sin laburo. Por ejemplo, un trabajador cobraba entre $1,50 y $3 por día. Ahora bien, ¿cómo vivía? Porque el kilo de pan estaba 40 centavos, ¿sí? Y el kilo de carne estaba 25 centavos. O sea, realmente la situación era calamitosa, la de la clase trabajadora, especialmente estamos hablando de los inmigrantes, ¿sí? Ahora bien, que se organizan, ¿sí? Digamos, políticamente en dos sectores, los anarquistas y los socialistas. ¿Cómo andamos de tiempo? Bien, 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 muy bien. Tomate el tiempo que consideres. ¿Cuánto calculás? Hacelo vos a tu tiempo, no te preocupes. No, voy, ahora me refiero así, no, pues tengo muchos datos, lo que no quiero es irme por las ramas, prefiero después sí que me hagan preguntas, ¿sí? Ahora quisiera ir a la tercera vertiente, ¿sí? La tercera vertiente nace en lo que se llama la década infame, ¿sí? A partir aproximadamente de 1935 en adelante. Ahora, ¿cuál es el proceso que determina ¿sí? la aparición de una clase obrera industrial ¿sí? que, digamos, no había existido hasta ese momento en nuestro país? Bueno, el proceso de sustitución de importaciones. Ese proceso de sustitución de importaciones ¿sí? genera ¿sí? un proceso industrial en nuestro país que no había sido deseado por por la oligarquía. O sea, lo paradójico es que a partir de 1936, 37, ¿sí? la oligarquía que
hoy combate a la clase trabajadora se vio obligada por un proceso de producir en el país lo que no venía de afuera, en generar un proceso industrial. Proceso industrial, sí, que se encuentra en 1943 en digamos, en la expresión máxima, porque precisamente la producción industrial en 1943, el índice industrial, supera por primera vez en la historia el índice de la producción agraria. O sea, nos estamos encontrando entonces, sí, paradójicamente, en una clase social, sí que, digamos, se ve obligada a industrializar el país, o mejor dicho, a generar las condiciones para que el país se industrialice. Y así, sí, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, miren qué detalle interesante, ¿sí? Por ejemplo, con respecto a la población de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, en 1936, el 36% de los habitantes del área metropolitana eran extranjeros y el 12% eran del interior. Ahora, en 1947, ¿sí?, el 26% eran extranjeros, pero el 29% eran hermanos que habían bajado de los colectivos y de los trenes que venían del interior. Por ejemplo, ¿sí?, ¿qué cantidad de provincianos llegaban digamos, a la ciudad de Buenos Aires? Miren qué datos interesantes. Entre 1896 y 1936 llegaban aproximadamente 8.000 provincianos, ¿sí?, a la ciudad de Buenos Aires. Ahora, entre 1936 y 1943 arribaban 72.000 provincianos por año, y entre 1943 y 1947 arribaron 117.000 ciudadanos del interior con el objeto de conseguir trabajo. O sea, sí, nos encontramos con que hay una situación de una nueva Argentina desde el punto de vista estructural, y los hechos históricos determinan que con la revolución del 4 de junio de 1943, que es la primera vez que, digamos, la revolución, el golpe de Estado, no es un golpe de Estado cívico-militar, sino específicamente militar, un grupo de oficiales que en 1930 habían determinado la caída del gobierno nacional y popular de Irigoyen, en 1943 esos mismos oficiales, en ese momento, en 1930, el ahora coronel Perón era capitán, tenía 40 años. Sin embargo, todos estos oficiales que sirvieron a la oligarquía en 1930, en 1943 deciden dar un golpe, hastiados, ¿sí?, por la corrupción de la llamada década infame. Y se ponen ahí, en ese gobierno, no era un gobierno, digamos, no era un gobierno homogéneo, había distintas líneas, ¿sí?, de sectores militares. Estaban los nacionalistas ultracatólicos, estaban los liberales, y estaban, ¿sí?, el grupo de oficiales unidos que respondían al liderazgo del coronel Perón, que era un sector nacional y popular del ejército. Bueno, este sector fue el que fue construyendo una alianza con los trabajadores que se fueron acercando lentamente, ¿sí? Y hay datos muy interesantes,
sí, que permiten decir que, bueno, estos oficiales que se hicieron cargo en principio de la Secretaría de Trabajo y Previsión, sí, fueron de alguna manera los que generaron el 17 de octubre. ¿Por qué? Y porque en 1944, por ejemplo, cerraron 123 convenios colectivos y en 1945 347 convenios colectivos. Es decir, fueron generando las condiciones como para que la semana, el mes de octubre, los trabajadores hayan decidido ¿sí? Convocar a una huelga general para el jueves 18 de octubre y llevar adelante, sí, en esos momentos había sido detenido el coronel Perón, bueno, y lograron liberarlo. O sea, que de alguna manera el 17 de octubre corrobora ¿sí? el golpe de Estado del 4 de junio del 43, ¿sí? En esa alianza que va a durar varias décadas entre trabajadores industriales y los sectores nacionales y populares del ejército. Bueno, no sé cuántos minutos tenemos, sí, hasta acá, digamos, hago digamos, un paneo general, hay más datos, pero bueno, me someto entonces a las preguntas de los compañeros que quieran formular. No sé en cuánto andamos, Cristian. Bien, estamos bien, entonces vamos a pasar, si te parece, Lucas, vos andá dando la palabra a aquellos que la soliciten, ya sea por la cámara o levantando la mano, y vamos dando de a uno para que puedan ir haciendo preguntas. O escríbanla en el chat a aquellos que no. Dale, sí. Quiero agradecer también la presencia de la compañera Jimena Ratoni, de secretaria adjunta de la Asociación Personal Jerárquico del Gas Natural, el compañero Eduardo Figueroa Romita, referente del gremio camionero para nosotros. Está también el compañero Ariel, está por ahí, Ariel Gallota, que es uno de los compañeros del sindicato de motoqueros, que está también la juventud de las 62 organizaciones, a todos los compañeros de la 21, queremos darle un gran saludo. Bueno, desde ya los que quieran hacer preguntas, pueden abrir el micrófono. Al compañero César Rojeda, del Hospital Posada, también un gran saludo. Gracias por Hola, César. Sin miedo, compañeros, pueden hacer. Mi compañero ahí, Marc Guillán, está pidiendo la palabra. Bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, ¿cómo estás? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sergio es mi nombre, es el nombre de mi compañera Marguillán, pero no importa. Ustedes lo están viendo con Marguillán. Quería preguntarle un elemento en el que me quedé pensando. Esto que decía, que refería el compañero Maurente, que se produce el proceso de sustitución de importaciones a disgusto, o sea, contra la voluntad de la oligarquía. Sí, lo paradójico, ¿no? Para que me quede claro, ¿no? Sí. Termino, hago la pregunta. ¿Cuáles son los sectores del capital que encarnan ese proceso de sustitución de importaciones? No es la oligarquía, es otro sector. ¿Por qué vos planteás que es contra la voluntad del sector oligárquico este proceso? Eso quería que me lo aclararas un poquito más, que es un elemento que entre tantos otros que desconocía. Bueno, no nos olvidemos que hasta 1943, sí, estaba en el poder político la oligarquía. ¿Sí? Y el proceso industrial, la sustitución de importaciones comienza
a partir del año 36, 37, ¿sí? Y bueno, no digo que la oligarquía se haya transformado, sí, en una burguesía industrial, pero sí necesitó dar las condiciones porque no había otra posibilidad. O producíamos nosotros lo que necesitábamos o desaparecíamos. Y entonces sí se generaron las condiciones como para que, por ejemplo, los talleres se transformaran en industrias, ¿sí? Y entonces cuando el grupo de militares nacionales y populares, haciendo alianza con otros sectores, desplazan, ¿sí? Al presidente Castillo, ¿sí? Ya la Argentina estaba en ese proceso industrial. En 1943, digamos, los militares del 4 de junio lo que hacen es llevar adelante el proceso de justicia social, hacer una alianza con los sectores, con los trabajadores, ¿sí? Y crean nuevos sindicatos, nuevas condiciones, a tal punto, ¿sí? Que nosotros desde la izquierda nacional siempre recordamos no solamente el 1 de mayo, ¿sí? Desde el punto de vista internacional, sino que recordamos de manera permanente que el 1 de mayo de 1944, el coronel Perón es invitado por la CGT al acto del 1 de mayo. ¿Y qué dice a viva voz el coronel Perón en ese acto? Comenzó la era de la justicia social. O sea que la justicia social distributiva, ¿sí? Comienza, ¿sí? A partir, digamos, y la distribución y la incorporación de los trabajadores a esa justicia social comienza, ¿sí? Desde el gobierno digamos, del poder de estos militares a partir del 4 de junio del 43, pero ya veníamos con un proceso industrial, ¿sí? Y ahora lo paradójico es que la oligarquía creó a su enemigo. Y son las paradojas de la historia, ¿no? No sé si quedó claro. No te escucho porque tenés el micrófono cerrado. Sí, quedó un poquito más claro. Quedó más claro. Bien. Perfecto. Bueno, le damos la palabra al compañero César Ojeda, que quería hacer una pregunta, Fernando. Hola César, ¿cómo te va? ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Celebro mucho, Sí. la verdad. ¿Qué tal, Fernando? Celebro mucho esta reunión, solamente para saludar al compañero y, bueno, traer el saludo de todos los compañeros del Hospital Posada, de todos los compañeros trabajadores de salud. Tengo el grato gusto de ser un alumno de Fernando, de Maurente, así que, bueno, todo... Me traje hinchada, ¿eh? No, simplemente decir eso y bueno, para mí es una persona a lo cual hay que exprimirla, porque lo que sabe Fernando, la verdad que es la historia que no te contaron, ¿no? Y no la vas a escuchar en otro lado. Así que solamente saludarte, Fernando. Bueno, muchas gracias. De todos los trabajadores de salud, nada, aprendiendo todos los días un poquito más de nuestra historia, ¿no? Para que no nos sigan dominando, nada más. Un abrazo para todos y muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, César, muchas gracias. Bueno, seguimos con el compañero Francisco Ramos. Quería hacerle una preguntita. Francisco, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Hola, Fer. ¿Cómo estás? Primero, muchísimas gracias y felicitaciones por la exposición. Me gustaría que se amplíe una parte de la pregunta inicial de Sergio, porque yo creo que él apuntó algo y a mí también me quedó un hueco ahí, en el sentido de
¿por qué no se podía importar? O sea, ¿por qué viene la sustitución de importaciones? Había, desde el punto de vista externo o internacional, digamos, ¿cuáles eran las condiciones que ocasionaron ese desarrollo incipiente de la industria nacional, ¿no? Claro, Gracias. bien, gracias por la pregunta. Mirá, estábamos en una situación de preguerra de la Segunda Guerra Interimperialista. Estamos hablando año 36, 37. Las grandes, los países capitalistas estaban en un proceso industrial básicamente, sí, destinado a la guerra, y entonces estaban en ese sentido, estaban ocupados preparándose para, como pasó también en 1914, ¿no? Que creció la industria, sí, antes de la asunción de Irigoyen, en 1916, estamos en plena confrontación en la Primera Guerra Mundial, y la misma situación, sí, se dio digamos, en Europa, que se preparaba para la guerra. No nos olvidemos que la Segunda Guerra empieza el 1 de septiembre de 1939. ¿Sí? Y entonces los países europeos estaban cerrados, concentrados, ¿sí? Básicamente en producir para la guerra. Y entonces no había ninguna posibilidad de comerciar, ¿sí? Y es más, los ingleses, ¿sí? Estaban metidos, ¿sí? en esa situación. En consecuencia, no enviaban esa relación comercial que se había dado como Argentina, como granero del mundo, se había cortado. Entonces, por esa situación preguerra que había. O sea, los países estaban concentrados en producir, ¿sí? Producir para la guerra. Y no había una relación comercial entre Inglaterra y la Argentina. O sea, había una relación comercial, pero no la que la oligarquía ganadera, agroganadera necesitaba. No sé si fui claro. Gracias, sí. Bien. Bueno, acá Fernando, el compañero Sergio Cortés pregunta por qué los trabajadores anarquistas, socialistas y comunistas terminaron acercándose a las propuestas generales de Perón. Bueno, yo te diría que no todos. El caso que mejor conozco de precisamente la creación de nuevos sindicatos, por ejemplo, voy a señalar que no ocurrió eso con la Asociación Obrera Metalúrgica, la AOM, que tenía más o menos alrededor de 1.800 afiliados. ¿Y por qué digo que la conozco? Porque fue la Izquierda Nacional la que fundó la Unión Obrera Metalúrgica. Es decir, aquellos sectores ligados al Partido Socialista y especialmente al Partido Comunista, ¿sí? Preocupados por la cuestión internacional. No nos olvidemos que el Partido Comunista de la Argentina, ¿sí? Estaba estalinizado, digamos, ¿no? Y entonces había habido un acuerdo entre la Unión Soviética y Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Y entonces, ¿qué pasó? Por hacer, digamos, vincularse o seguir con esa, con ese, digamos, esa táctica
que venía desde afuera, digamos, los viejos sindicatos en manos, ¿sí?, del Partido Comunista, ¿sí?, fueron perdiendo, ¿sí?, más preocupados por seguir la estrategia que venía de Moscú, dejaron en banda a los trabajadores, que no les preocupaba si la empresa en la que trabajaban era norteamericana o francesa o inglesa, porque querían aumentos de sueldo. Y entonces los militantes del Partido Comunista trataban de contener a los trabajadores, porque claro, lo más importante, ¿sí?, en ese momento era cumplir con los acuerdos firmados por Stalin con las potencias como Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Entonces, ¿qué pasó? El compañero Perelman, que fue el primer secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, ¿sí?, rompe, él era militante del Partido Comunista desde los 12, 13 años, rompe con la conducción de la Asociación Obrera Metalúrgica y decide, ¿sí?, ir a visitar al coronel Perón, a la Secretaría de Trabajo. Y entonces el coronel Perón dijo, bueno, funden otro sindicato, ¿sí?, y vénganme a ver. Bueno, efectivamente, los hermanos Perelman y varios compañeros de la Izquierda Nacional fundaron la Unión Obrera Metalúrgica. No fueron, ¿sí?, las conducciones ligadas al Partido Comunista las que se acercaron al nuevo secretario de Trabajo y Previsión de la Argentina, o sea, el coronel Perón y su grupo de oficiales, sino que fueron los propios militantes, en este caso, ¿sí?, metalúrgicos, los que rompieron con la conducción del Partido Comunista y se acercaron a la Secretaría de Trabajo. No sé si quedó claro, Cortés. ¿Estamos, Cortés? ¿Todo bien ahí? Si querés repreguntar si algo no quedó claro, Sergio, ¿eh? Sí, responde que sí. Dice que sí. Claro. Dice que sí. Acá tenemos otra pregunta, Fernando. Sí, dale. Se mencionó una huelga de trabajadores de astilleros que se negaban a construir barcos como solidaridad en el pueblo paraguayo. Entonces la pregunta es, ¿se conoce cómo fue ese proceso de organización? ¿Fue un solo astillero o se dio en varios astilleros esta situación? No, fueron varios astilleros. O sea, no nos olvidemos que el brigadier Ferré, sí, inició en la provincia de Corrientes la industria naval, ¿sí? Y precisamente se dieron en varios astilleros que los trabajadores, en solidaridad con el pueblo guaraní que estaba en lucha, en la guerra que yo llamo de la cuádruple infamia y no de la triple infamia. Y ustedes dirán, pero eran 3 los miembros de... No, eran 4. ¿Dónde vamos a dejar a Inglaterra que financiaba la guerra? No, esto es un detalle adicional, digamos, ¿no? Sí, fueron varios los astilleros, sí, fueron varios. Y la ganaron, ¿eh? La ganaron. No sé si... Por ahora no hay otra pregunta. ¿Algún compañero más que quiera agregar? Acá, Marta Torres. Sí. Bien, Pregunta, sí, si gracias por la pregunta. Sí, efectivamente. El secretario de gobierno del estanciero Martín Rodríguez,
gobernador de la provincia de Buenos Aires era Bernardino González Rivadavia. ¿Sí? Y fue el que posteriormente, cuando fue presidente a partir de un golpe de Estado, sí, presidente de la Ciudad de Buenos Aires, porque no fue reconocido por el resto de las provincias, ¿sí? Estableció la libreta del Conchavo, o sea, la estableció él, que endeudó al país, ¿sí? Le pedían a los, exigía a los trabajadores, ¿sí? A través de una libreta creada por él, que si no entraban a una estancia, bueno, los mandaba directamente a pelear contra el malón. No sé si queda claro, Martita, la respuesta. Bien. Sí, ¿no? Contestó. Bien. ¿Alguna otra? ¿Algún otro compañero que quiera agregar algo más? A ver, Francisco, que quiere preguntar, me parece. Pide la palabra. ¿Puede ser? Sí, ¿puedo? Yo no tengo problema, no sé si... No, le pregunto a Lucas si tengo el turno. Sí, pregunte, Francisco. No, está buenísimo este tema de tener en claro, digamos, más allá de las dos vertientes tradicionales, una tercera que en realidad es la primera, ¿no? Cronológicamente. Claro. Y cómo esas tres vertientes van formando a una clase trabajadora que como el subsuelo de la patria, ¿no? Sublevada, aparece en esa semana gloriosa de octubre del 45. Y me gustaría que por ahí nos relates brevemente cómo fueron esos días, ¿no? Y hacia el 17. Bueno, comienza, en 1945 comienza una ofensiva de los sectores oligárquicos contra el coronel Perón, y esa ofensiva oligárquica, sí, lo que visualiza es una alianza que realmente era muy peligrosa. La alianza de la clase trabajadora con el ejército, algo parecido a lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, ¿no? Acá se dio en nuestro país en el año 45. Y bueno, la oligarquía lo que hace es lo que hace siempre, cuando, mejor dicho, no oligarquía, las clases sociales en pugna resuelven sus cuestiones en las calles. Y entonces, el 19 de septiembre de 1945, ¿sí? Hay una movilización enorme de la oligarquía en la capital federal, de aproximadamente 200.000 personas, ¿sí? Y eso obviamente genera un retroceso dentro de las Fuerzas Armadas que estaban en el poder. Y entonces la oligarquía empieza a presionar, a avanzar, a tal punto que el coronel Perón, que era vicepresidente de la República, ministro de Guerra y secretario de Trabajo, ¿sí? Progresivamente recibe tantas presiones que es obligado a renunciar, y además de eso, sí, poco tiempo después es detenido. Claro, lo que no contaba la oligarquía era que los trabajadores habían
recibido, ¿sí? Por primera vez y habían disfrutado de lo que era la justicia social. Porque cuando el coronel Perón, el 1 de mayo del 44, dice comenzó la era de la justicia social, efectivamente la justicia social había comenzado para los trabajadores, ¿sí? Y entonces los trabajadores salieron en defensa propia, no como dicen por ahí, la oligarquía porque tenía una sonrisa gardeliana. No, los trabajadores, y mi madre era peronista, sí recuerda que los primeros días de octubre, ¿sí? Los dueños, ¿sí? Habían empezado, ¿sí? A avanzar y mi vieja laburaba, por ejemplo, en la farmacia Ferrini y me comentaba que la patronal los reunió y le dijo, bueno, ahora vayan a pedirle el aumento al coronel Perón. Y hay una expresión, sí, de Patrón Costa, que dice que lo preocupante a partir de la aparición del coronel Perón era que los trabajadores habían aprendido a mirar a sus opresores, no fue precisamente esa la expresión de Patrón Costa, pero dijo sí que quienes le daban trabajo a los trabajadores habían notado que por primera vez los trabajadores miraban a la patronal a los ojos. Y eso fue un hecho importantísimo. Ahora bien, las fábricas, en el momento que los sectores que apoyaban al coronel Perón empiezan a retroceder, en las fábricas comienza una ebullición, ¿sí? Que genera que se tenga que reunir la CGT el 16 de octubre del 45 a declarar la huelga para el 18 de octubre. Y toda esta situación, ¿sí? Hace que los trabajadores, por encima de las direcciones sindicales, no esperen al 18 de octubre. No, salen el 17 a la calle. Y ya habían empezado, sí, las manifestaciones que fueron reprimidas, sí, en la zona sur del Gran Buenos Aires, especialmente en la zona de los frigoríficos, hasta, digamos, la ciudad de La Plata, toda esa franja de Quilmes, Berazategui, ¿sí? Y entonces fue tal la presión, ¿sí? Que el coronel Perón, que estaba en la isla Martín García, es llevado, ¿sí? al hospital militar ¿sí? Y cambia sustancialmente, ¿sí? el ánimo del coronel Perón, porque ya le había comentado a Eva Duarte y Eva a su vez habían intercambiado cartas diciendo pido el retiro y nos vamos, nos casamos y nos vamos. Bien, lo que recuerda Farrell es que la noche, el atardecer, a la noche, digamos, del 17 de octubre, recibe a un Perón que se había subido a la ola de los trabajadores. Imagínense lo que eran miles de trabajadores que decían queremos a Perón. Farrell estaba desesperado en Casa de Gobierno. Bien, no sé, Francisco, si más o menos en pocas palabras logré acercarme a lo que vos solicitabas. Sí, Lucas. Bueno, no, nos quedan 2 preguntas más y ya vamos a estar finalizando. Bien, que te bien. preguntaron. Perfecto. La consulta sobre la formación de los gremios de la sanidad. Bueno, eso
Uno de nuestros historiadores, el compañero Daniel Parcero, sí, descubre que en Salta el primer gobernador obrero era un enfermero. No sé si sabías, sí, sí, que precisamente el coronel Perón, recorriendo el país, se encuentra con él y le dice, bueno, organice el gremio y construye, sí, con otros enfermeros el gremio de ATE. Y después fue el primer gobernador enfermero de la provincia de Salta, que fue detenido, por supuesto, en 1955. Bueno, y la última pregunta es de Sergio Cortés, que pregunta qué relación tiene entre el 4 de junio con el 17 de octubre. Y mirá, yo creo que si este grupo de oficiales nacionales y populares no hubieran accedido al gobierno a través del golpe del 4 de junio, no hubiera habido 17 de octubre. Estoy convencido de eso, porque precisamente si ellos organizaron desde la Secretaría de Trabajo, que dependía de Presidencia, si, recordemos que Perón fue vicepresidente, no hubieran podido llevar adelante todo este proceso de justicia social a través de distintas secretarías que estaban diseminadas en todo el país. No nos olvidemos un detallecito, ¿sí? Que la zona norte, en manos de un coronel que ahora no recuerdo, estaba dispuesto a bajar con los trabajadores afreros a Buenos Aires, ¿sí? A hacer efectiva precisamente la libertad del coronel Perón. Bueno, buenísimo, Fernando, buenísimo. Muchas gracias por esta charla. Queremos pedirle a los compañeros que prendan la camarita, así hacemos una foto, los que puedan. Saludar de vuelta a los compañeros que estuvieron adheridos, acá el compañero Daniel Chiaca, concejal de Escobar, que viene por la 25 de octubre, al compañero Iñaki, al compañero Ariel, al compañero Cristian, a la compañera Sinara, ya vemos que se está haciendo seguro alguna actividad, al compañero Leo Telly, el Movimiento Octubre, a todas las federaciones sectoriales de Ituzaingó, de Úrlinga, de José Cepaz, de Merlo, al compañero Eduardo Figueroa Romita, a todos los presentes, al compañero César Ojeda del Hospital Posada, Juan Manuel, a todos los compañeros que estuvieron presentes y participando. Queremos dar un apoyo y muchas gracias por estar, y lo esperamos el sábado que viene con las charlas que siguen. Cristian, ¿cómo estamos? Bueno, yo quiero agradecerles a todos, por supuesto. Perfecto, perfecto. Bueno, gracias Fernando, gracias Lucas, gracias a todas las compañeras y compañeros por la participación, y como dijo Lucas recién, continuamos porque esto arrancó desde los orígenes del movimiento obrero, allá cuando todavía no estaba organizado, donde empezaban las primeras, con gran esfuerzo iban vinculándose. Entonces vamos a ir desde ese entonces hasta el presente. Todo ese ciclo vamos a estar viéndolo en todo el mes de agosto, en estos 4 sábados. Así que bueno, gracias por habernos acompañado, y si pueden, difundan también para que el resto de las compañeras y compañeros empiecen a formarse, pues es importantísimo. Para poder lograr conducir al movimiento obrero hay que estar formado. Bien. Bueno, gracias compañeros. Gracias por la participación, gracias Figueroa, Romita y compañeros siempre presentes. Gracias a todos. Gracias. Nos vemos, Ariel. Bueno, gracias, Lucas, muchísimas gracias.
Muchas gracias por la invitación, Lucas. No, los esperamos el sábado que viene. Hola Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, profe? Silvio, gracias. ¿Cómo andás? ¿Qué decís? Bien, gracias a Dios.